Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! El tabernáculo. En el programa anterior vimos los 10 mandamientos y recordamos el poder de Dios manifestado en el monte Sinaí. Los israelitas recibieron las leyes pensando todavía que con sus propios esfuerzos podían cumplir todo lo que el Señor les había ordenado. Después, Moisés subió al monte Sinaí porque el Señor le había indicado que subiera. Entró en la nube y se quedó allí 40 días y 40 noches. En ese lugar, Dios le dio las instrucciones para hacer un tabernáculo y también le dio unas tablas de piedra en la que Él mismo escribió la ley y los mandamientos. Dios le dio a Moisés unas instrucciones muy detalladas sobre el tabernáculo, los sacerdotes y los sacrificios. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario donde los israelitas presentaban sus oraciones, sus sacrificios y su alabanza a Dios. El tabernáculo estaba cercado y había solamente una entrada. Al entrar se veía un altar grande en donde se hacían los sacrificios. El tabernáculo estaba dividido en 2 partes separadas con un velo. La primera sección del tabernáculo se llamaba el lugar santo. Allí había algunos muebles. Sobre una mesa había 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Sobre un altar pequeño se quemaba incienso. Un candelabro de 7 brazos alumbraba el lugar. Más adentro, en la segunda sección, estaba el lugar santísimo, separado del lugar santo por un velo o cortina muy pesada. Detrás de la cortina o velo estaba la presencia del Señor. Allí había un cofre recubierto de oro con tapa de oro puro. Dentro del cofre se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y un gomer de maná. Gomer es una medida. En la tapa había 2 ángeles labrados en oro. Una vez al año, el sumo sacerdote traía la sangre del sacrificio y la rociaba encima de la tapa del cofre. La sangre confirmaba que ya se había hecho el sacrificio por los pecados del pueblo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Los sacerdotes eran hombres de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, nombrados por Moisés. Tenían que encargarse de hacer sacrificios que se debían ofrecer a Dios. Nadie podía entrar a la presencia del Señor aparte del sumo sacerdote una sola vez al año, quien servía como mediador del pueblo. Pero antes de que el sacerdote pudiera oficiar, tenía que hacer primero un sacrificio por sí mismo. Aarón era el sumo sacerdote y sus descendientes varones eran los sacerdotes. Los miembros de la tribu de Leví, quien era uno de los hijos de Jacob, eran sacerdotes y oficiaban en el tabernáculo. Todos los días se ofrecían sacrificios al Señor. En la mañana y en la tarde eran los sacrificios obligatorios. La gente del pueblo también llevaba animales para ser sacrificados. La persona que había llevado el animal ponía su mano en la cabeza de ese animal, dando a conocer así que, como pecador, él merecía la muerte. El animal moría en lugar de la persona que había pecado, es decir, tenía que morir un justo por un pecador. Solamente podían presentar al Señor animales machos
como becerros, corderos y chivos. La gente pobre podía ofrecer tórtolas. Muchos sacrificios se ofrecían al Señor cada día, porque había más de 2 millones de personas y todas eran pecadoras. El humo que se alzaba del altar grande era un recordatorio continuo de su pecado y la necesidad de un sustituto que tomara el lugar del pecador. Necesitaban a alguien que lo representara delante del Dios Santo. Si alguien se hubiera acercado a Dios sin la sangre del sacrificio, habría muerto de inmediato. Es importante recordar que estos sacrificios no quitaban el pecado. Todas estas cosas fueron puestas por el Señor para indicar la necesidad del hombre pecador. Dios cubría su pecado a través de su fe en Él, reconociendo que merecían la muerte y aceptando la muerte de uno de esos animales en su lugar. Así, por la fe en el Señor, por el ofrecimiento de un sacrificio y la sangre de ese sacrificio, los pecados de la persona eran cubiertos. Acá vemos que el plan de Dios sigue extendiéndose más y más. En Abel vemos el sacrificio por un pecador. En la Pascua vemos un sacrificio por una familia de pecadores. En el tabernáculo vemos un sacrificio por todo un pueblo. Hoy es importante recordar, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.